Después de absorberme con éxito, fui puesto en libertad tras completar un poco de papeleo. La vida en la cárcel era demasiado estrecha para mi gusto. Sin embargo, hay que admitir que podía entrar y salir de una celda de ese calibre a voluntad, y era realmente agradable tener tiempo libre para dedicarlo al desarrollo de la magia. Pero lo más importante, Aegerland, ciertamente, nunca esperé que escondiera un tesoro divino. Tras cerciorarme de que no había nadie cerca, saqué el tesoro divino que había robado de la bóveda del Marqués Canali. Parecía un brazo artificial de plata, los miembros falsos no eran tan raros, de hecho, Aegerland era especial porque contenía un reactor moderno y perfecto en su interior. El dispositivo era ideal en todos los sentidos, se podía acoplar al cuerpo de cualquier persona y funcionar perfectamente como un brazo. Sin ninguna sensación de incomodidad, producía exactamente la misma movilidad, flexibilidad y sentido del tacto que un brazo de carne y hueso. También era extremadamente resistente y, según la leyenda, podía incluso soportar un golpe de la lanza que había empuñado Setanta. Las ventajas no terminaban ahí. El mana fluía constantemente del núcleo del reactor. Lo observé atentamente con mis ojos Tuade y vi que la cantidad de energía mágica que emitía rivalizaba con la de Día. En otras palabras, estaba a la altura de los mejores magos humanos. También me sorprendió ver que el mana de este tesoro cambiaba para coincidir con el de su dueño al entrar en contacto. Eso significaba que su poder podía usarse como el propio. Este tesoro divino era ridículamente conveniente, tanto que estuve tentado a cortar uno de mis propios brazos y colocarlo en su lugar. Podría cambiar mi brazo derecho por el tesoro divino, pero no tenía la intención de hacerlo por el momento. En realidad, no había reglas que dijera que debía tener solo dos brazos o que el brazo artificial tenía que estar apegado a mi cuerpo en todo momento. Este tesoro se activa conectando los nervios. Eso significa que podía usarse de formas que iban más allá de un simple reemplazo de brazo. Esto justificaba una mayor investigación. Analicé este objeto, mi tesoro divino, en mi habitación de la posada y aprendí algunas cosas. Aegerland se conectaba al cuerpo físicamente, pero eso era secundario con respecto a la conexión a través del camino espiritual, el cual tenía que ver con el reino místico y mágico más que con la ciencia. Teniendo en cuenta esto, creí que era posible utilizarlo sin cortar un brazo. Acoplé el brazo a un cuchillo y me lo clavé en el hombro. La hoja se clavó en mi carne de forma que no pude retirarla y sentí un tremendo dolor. El poder de este tesoro curó la herida y la cerró, y entonces el brazo se conectó a mí físicamente. Sin embargo, seguía sin moverse. La razón era sencilla: el camino espiritual que había desde mi hombro hasta mi mano solo estaba vinculado a mi brazo. La conexión de Aegerland con el camino espiritual estaba bloqueada. Sin embargo, vi que intentaba conectarse con mis ojos Tuahade. Al observar el movimiento del mana, hice una estimación aproximadamente de la fórmula. Incluso ahora, este tesoro estaba buscando una conexión con el camino espiritual. Eso hizo que fuera extremadamente fácil de analizar. Había encontrado fórmulas similares durante mi tiempo de investigación de hechizos. Hubo un número sorprendentemente grande de ellos que utilizaban el camino espiritual. Por ejemplo, uno hacía circular mana de fuego a través del camino espiritual para cubrir temporalmente el cuerpo en llamas para un poderoso ataque que ponía en riesgo la vida. No se podía asegurar una línea en el camino espiritual sin contar un brazo, pero podía solucionarlo creando una nueva línea. Decidí diseñar un hechizo que formara una ramificación a partir del camino que viajaba desde mi hombro hasta mi brazo. Mientras escribía, no podía dejar de pensar que la versión de Día habría sido mucho mejor. Ella era muy superior a mí en lo que respecta a complejidades de la magia. Cuando llegara a casa, tendría que enseñarle esto. Por mí ahora, mi objetivo era conseguir que Aegerland fuera utilizable. Me sentiría satisfecho si consiguiera que se moviera. Me dediqué por completo al desarrollo de la magia. Fue difícil, pero sentí que estaba haciendo progresos graduales. Cuando terminé el hechizo que deseaba, levanté la cabeza para ver que la mañana había llegado y la tormenta había pasado. Llevaba horas inmerso en mi trabajo. Ese era el hombre que había elegido para esta nueva magia. El hechizo se activó y, tal y como esperaba, el camino espiritual de mi hombre se ramificó. Entonces, Aegerland, que seguía incrustado en mi cuerpo, encontró la conexión que buscaba. Extendí el camino y me conecté a él. Por un momento casi me desmayé. Un intenso malestar me invadió. La carga de información que Aegerland vertía en mí era enorme y suponía una carga incesante para mi cerebro.
fui capaz de soportarlo porque implanté la habilidad Tiempo de Crecimiento Sin Límite para aumentar mi capacidad mental, pero habría frito a cualquier otra persona inmediatamente. Los brazos contenían una enorme cantidad de información. Un brazo humano tenía muchas partes móviles, como los dedos, la muñeca, el codo y el hombro, y también había que controlar cada músculo. Normalmente Igerlam recordaba los recuerdos que el propietario utilizaba en su brazo normal amputado, pero como lo había acoplado la fuerza a mi hombro, los datos necesarios para mover ese brazo inundaban mi cerebro de una sola vez. Los humanos fueron diseñados para fusionar con 2 brazos. Controlar 3 no era natural y era inevitable que hubiera complicaciones cuando mi cuerpo intentara procesarlo. Me sentí mal e intensamente incómodo. A pesar de ello, mi fortalecido cerebro se adaptó de algún modo. Estando en contacto, podría acostumbrarme a esto. Después de que Igerlam se conectara al camino espiritual, el mana creado en el núcleo de su reactor fluyó hacia mí. El brazo también poseía la capacidad de fortalecer mi autocuración y rejuvenecer mi cuerpo. Además, percibí que podía utilizar Igerlam como podía para liberar poder mágico. Podía combinarlo con el poder que emitía de mi cuerpo para duplicar mi descarga instantánea de mana. Mi descarga instantánea de mana siempre había sido mi mayor debilidad. A pesar de que mi capacidad se salía de lo normal, la parte que podía liberar de una sola vez no superaba lo que un mago ordinario podía conseguir. Esto ayudaría mucho a superar esa debilidad. Tengo un control perfecto sobre su movimiento. Fui capaz de utilizar el brazo artificial para sacar un cuchillo oculto de un bolsillo inferior y blandirlo. El movimiento fue suave exactamente como yo quería. El problema era que no podía mover mi nuevo miembro plateado sin hacer un esfuerzo consciente. Por el momento, no era capaz de influir en él por reflejo. Aún así, ya había muchos usos para este tesoro divino. Ocultarlo bajo la ropa holgada lo hacía perfecto para los ataques sorpresa. Por ejemplo, podía usarlo para atravesar la ropa sin previo aviso durante una pelea de espadas y blandir una hoja. Nadie sería capaz de reaccionar ante eso. Después de todo, a nadie se le ocurriría que una persona tuviera un tercer brazo. También había muchas otras aplicaciones divertidas. Este nuevo tesoro divino era una gran ventaja que potenciaba significativamente mis capacidades. Retiré el brazo artificial de mi hombro. La sangre brotó de la profunda herida, pero fue rápidamente curada. Muy bien, conseguí utilizar este tesoro divino. Más tarde, tenía la intención de estudiarlo más a fondo para deducir cómo podría utilizar su tecnología. Su control era tan preciso que podía utilizarse como un brazo, pero podía aprender mucho de él. Supongo que debería ponerme en marcha. Ya es de día y estoy seguro de que Maja está emocionada por verme. El sol estaba saliendo y no había ni una sola nube en el cielo. Era el mejor momento para volar. Estaba seguro de que Maja se enfadaría conmigo al principio por haber estado tanto tiempo sin visitarla, pero eso se convertiría rápidamente en alegría al verme volver.